Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos por aquí. En lo que comienzan a llegar, pues vamos a dar inicio, ¿no? Les comentamos que vamos a dar inicio con este ciclo de conferencias magistrales que hemos estado organizando unas cuantas veces al mes. Entonces, en esta ocasión vamos a tener también a un invitado quien nos va a hablar un poco en torno a Nietzsche. Pues el invitado que tenemos el día de hoy se llama Alfredo Abad. Pues vamos a leer un poquito, ¿no? Un poquito de su currículum, un poquito de su semblanza, ¿no? De lo que él se ha ocupado, ¿no? Entonces también pues hay que recalcar que cuando termine Alfredo de darnos exposición, pues se va a abrir una sesión de preguntas y respuestas, ¿sale? Por si tienen pues alguna duda o tengan algún comentario o alguna crítica. Es bienvenido todo ello, ¿no? Entonces, bueno, la conferencia pues lleva por título Nietzsche, filosofía trágica y pesimismo griego. Entonces, pues Alfredo Abad, hablando un poco sobre su semblanza, es doctor en filosofía por la Universidad de Antioquia, es profesor titular de Escuela de Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira, director Grupo de Investigación Filosofía y Escepticismo, es editor de Casa de Asterión Ediciones y además pues ha publicado varios libros, unos muy importantes. Pues aquí vamos a dar el nombre de algunos, ¿no? Uno lleva por título Filosofía y Literatura, Encrucijadas Actuales, publicado en 2007. Otro lleva por título Cioran, Ensayos Críticos, compilador con Liliana Herrera en el 2008. Otro se llama Pensar lo Implícito, en torno a Gómez Dávila, también publicado en el mismo año, 2008. Otro lleva por título Cioran en Perspectiva, de la mano con Liliana Herrera, publicada en 2009. Y entre fragmentos, interpretaciones Gómez Davilianas, que es una compilación publicada en 2017. Bueno, entonces, con esta breve semblanza, pues quiero darle la palabra a Alfredo. Alfredo. Fernando, muchas gracias ante todo por la invitación a participar en el día de hoy de esta charla en torno a Nietzsche, el pensamiento trágico y el pesimismo griego. Igualmente quiero agradecer a todas las personas que están pendientes y nos están viendo y escuchando en este momento por su atención y por su interés en estas temáticas sobre las cuales siempre hay que volver. He querido abordar esta temática porque independientemente de la presencia que tiene Nietzsche dentro de la filosofía contemporánea, siempre creo que es importante destacar ciertos rasgos que caracterizan su pensamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que dentro de la recepción que tradicionalmente se ha hecho de Nietzsche se cataloga como el pensamiento primero o el pensamiento juvenil de Nietzsche, aspecto que entre otras cosas también debería un poco problematizarse en la medida en que generalmente se asume que el pensamiento de Nietzsche se puede dividir en tres grandes pilares: un Nietzsche joven, un Nietzsche intermedio que se cataloga un poco como dentro de la etapa que a veces se especifica como positivista un poco, y un Nietzsche maduro. Sin embargo, eso se puede problematizar, pero antes de eso, como acabo de indicar, quisiera abordar de manera significativa la que es considerada su primera obra, El nacimiento de la tragedia. Esto lo digo porque generalmente se suele aceptar, obviamente, que esta es la primera obra. Eso no significa
que sea el primer texto que haya escrito Nietzsche, pues porque se trata de la escritura de una obra dentro de un contexto bastante particular, como tendremos ocasión de detallar. En realidad, Nietzsche había escrito muchos textos previos que correspondían a su labor como estudiante y como profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. Entonces, quiero abordar un poco, en primera instancia, estos aspectos preliminares que tienen que ver con la aparición de esta obra que produjo en buena medida una gran cantidad de controversias en su época. Nietzsche es un joven estudiante de filología clásica y por ciertas circunstancias entra a ser profesor de filología en la Universidad de Basilea cuando tiene alrededor de 23 años. Esto hace que, digamos, dentro de las exigencias que se le dan al joven profesor, pues está la de que efectivamente tiene que publicar un libro sobre su campo de acción, que es la filología. Digamos, Nietzsche no tuvo una formación filosófica, digámoslo así, clásica, en el sentido de haber estudiado filosofía en una universidad. Los estudios que realizó Nietzsche, tanto en el liceo como en la universidad, corresponden efectivamente a los de filología clásica. Y por tanto, todo lo que se esperaba de Nietzsche dentro de la recepción como un nuevo profesor, pues tenía que ver dentro del medio filológico en el cual se estaba desenvolviendo. Entonces, lo que ocurre es que Nietzsche, a lo largo de este primer periodo, redacta el texto del origen de la tragedia alrededor de más o menos 1970-1971, justo cuando se está desenvolviendo la guerra franco-prusiana, en donde también Nietzsche había servido como enfermero. Y esto hace que su perspectiva en torno al campo filológico va a ser un poco distinta a la perspectiva que había tenido durante los momentos en que había sido formado. Lo que quiero dar a entender es que la filología clásica alemana del siglo XIX, durante todo este siglo y aún desde finales del siglo XVIII, había estado concebida bajo dos grandes ópticas que se circunscribían a dos maneras de entender el desarrollo de la práctica filológica. Esas dos maneras tienen que ver con el hecho de hacer una asimilación, por un lado, completamente positivista, en donde la filología se entiende como una disciplina que tiene que dar cabida a todas las prácticas de rigurosidad científica, exigencias que efectivamente se daban dentro de una de esas recepciones que se hacía de la práctica filológica. Pero por otro lado, también la filología se desenvolvía un poco más, de manera más marginal, dentro de un campo poético, creativo, romántico, que es el que Nietzsche va a explicitar en su primera obra. Y eso nos podría llevar a la pregunta de, efectivamente, de si Nietzsche había sido formado solo en ese campo. Por supuesto que no. De hecho, uno de los grandes tutores de Nietzsche, el profesor Rich, se había justamente desenvuelto dentro del campo filológico que en primera instancia habíamos caracterizado como un campo positivista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Nietzsche publica El origen de la tragedia o El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, quizás lo que se esperaba de este joven profesor es que incorporara toda la disciplina filológica, digámoslo así, entre comillas, positivista, en la cual había sido formado. Sin embargo, lo que hace Nietzsche es algo completamente distinto y da al traste con lo que esperaban los profesores suyos, con lo que esperaban sus compañeros. Y es por eso que se origina la polémica en torno al nacimiento de la tragedia. Es decir, cuando Nietzsche publica El nacimiento de la tragedia, aparece una polémica que inicia en primera instancia por los ataques directos de uno de sus compañeros de estudio,
Ulrico von Wilamowitz, quien quizás es el más enconado crítico, el más enconado enemigo de Nietzsche, con motivo de la aparición del texto al cual estamos haciendo referencia. En ese caso, surge un gran silencio en torno a la obra. Muy pocos son los defensores de la obra. Muy pocos son las personas que se atreven a defenderlo desde el punto de vista filológico. Uno de los pocos filólogos que defiende la obra de Nietzsche es Erwin Rohde, quien también era un joven filólogo, un gran amigo de Nietzsche en su juventud. Y por supuesto, el círculo estético al cual también estaba ligado Nietzsche con la aparición de la obra, que tiene que ver con este círculo estético alrededor de la figura y de la obra de Richard Wagner. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Casi que podríamos decir que con la aparición del nacimiento de la tragedia, el desempeño profesional de Nietzsche como filólogo se ve envuelto en una oscuridad muy grande, porque prácticamente esta obra pierde el apoyo, pierde la resonancia que esperaba tener Nietzsche, y por lo tanto va a tener sobre él un aspecto desconcertante que siempre estuvo presente. Aún 16 años después, cuando escribe el ensayo de autocrítica, que es un texto supremamente interesante, un texto supremamente importante dentro de las consideraciones, en este caso críticas que el mismo Nietzsche ejerce sobre su obra. Este pequeño ensayo, llamado ensayo de autocrítica, es muy lúcido en la manera como Nietzsche especifica cuál es el contenido que tiene su obra, cuál es la importancia que tiene su obra. También resalta Nietzsche cuáles son los puntos negativos, por ejemplo, el mismo Nietzsche dice que es una obra supremamente oscura, que quizás no debió escribir de la manera en que la concibió, en que fue escrita, sino que el mismo Nietzsche dice que no debió hablar, sino que debió cantar. 16 años después toma distancia Nietzsche de su obra, pero sin embargo la considera la primera transvaloración, y por lo tanto a partir de ella podemos encontrar unos rasgos muy distintivos, que son los que justamente queremos especificar en este momento. Entonces, Nietzsche es un filólogo, pero el nacimiento de la tragedia no es solamente una obra filológica. De hecho, el mismo Wilamowitz reconocería muchas décadas después que Nietzsche no estaba tan equivocado, a pesar de los ataques bastante férreos que realizara Wilamowitz con respecto a la aparición del libro. Entonces, no es solamente un libro de filología, por supuesto. El nacimiento de la tragedia expone, como el mismo Nietzsche lo dice, la primera transvaloración. Es decir, el nacimiento de la tragedia es una obra crítica de los valores tradicionales de la filosofía occidental, y es una obra también crítica de la propia cultura alemana. Yo creo que ese aspecto también hay que tenerlo muy presente, porque el nacimiento de la tragedia no es simplemente la obra de un erudito. De hecho, no quiere ser eso, no quiere ser la obra de un docto que está ejerciendo una labor crítica sobre un aspecto del pasado, sino que es la obra en la que un filósofo intenta recuperar el dominio de una cultura antigua y volverlo a trasladar a la cultura actual, a la cultura contemporánea en la cual se está viviendo. Entonces, cuando se lee el nacimiento de la tragedia, no se debe abordar solamente como una obra que esté abordando un aspecto de la antigüedad griega. Se trata también de una perspectiva en la cual Nietzsche está totalmente comprometido, sobre todo a partir de la relación de amistad bastante fuerte que hay entre Nietzsche y Wagner, que después se va a romper completamente, pero que ejerce en cierto aspecto una influencia decisiva en la primera de sus obras. Entonces Nietzsche no está simplemente haciendo no está escribiendo, la obra de un docto acerca del mundo antiguo. Se trata de una concepción en la que quiere recuperar una visión trágica, o lo que en buena medida va a considerar un poco una visión pesimista del mundo antiguo, y quiere recuperarla para sí. En otras palabras, Nietzsche, y esto hay que tenerlo muy presente en toda la obra del pensamiento del filósofo alemán,
es un pensador extemporáneo. Cuando nosotros abordamos hoy a Nietzsche, pues el abordaje que se puede hacer de este filósofo es todavía el mismo, es la misma imagen que él tiene de sí. Es un pensador extemporáneo, es un pensador que está alejándose con una postura sumamente crítica de la modernidad. También tiene, por supuesto, unos contactos muy fuertes con la modernidad, pero generalmente podemos asimilar su obra como la de un autor totalmente extemporáneo, intempestivo, y por ende, ese aspecto está también ligado a la primera de sus obras, El nacimiento de la tragedia. El nombre del libro, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, fue digamos, el título definitivo. Sin embargo, el primer título que iba a llevar la obra era El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. Entonces, nosotros tenemos que tener presente ese aspecto porque vamos a hablar un poco del pesimismo griego y nos vamos a encontrar con que tiene unas particularidades que, entre otras cosas, pues no lo hacen tan pesimista como pudiera pensarse a partir del nombre, pero en las cuales se desenvuelven también ciertas concepciones que ilustran y que esclarecen el pensamiento de Nietzsche con respecto a la recepción que se tiene de los griegos. Este aspecto, voy a retomar un poco, este aspecto de lo que quiere Nietzsche realizar. Nietzsche está haciendo una crítica de la cultura alemana y esa crítica va de la mano con la obra de Wagner. Nietzsche está convencido de que la obra de Wagner puede llegar a ser ese resurgimiento de la tragedia antigua dentro del mundo cultural alemán, del cual no es muy partícipe, del cual toma completamente distancia y por ende intenta volver a encarnar ese espíritu del pesimismo griego o del espíritu griego dentro de la cultura alemana del siglo XIX. Obviamente, después de que visita el Festival de Beirut unos años después y se desencanta completamente de la postura wagneriana y casi que se vuelve un enemigo acérrimo de Wagner, ¿cierto? Entonces Nietzsche va a tomar ya más distancia. Eso no significa que el nacimiento de la tragedia no tenga la importancia o la relevancia que efectivamente va a tener dentro de toda la obra de Nietzsche. Nietzsche entonces es un filólogo, pero con esta obra muestra la primera crítica y al mismo tiempo propuesta en torno a la concepción de la transvaloración. Es decir, Nietzsche va a tomar distancia de toda la tradición filosófica occidental, porque en este caso encontramos la clave de la crítica nietzscheana con respecto al racionalismo y al optimismo y a la dialéctica, que son, digámoslo así, los ejes centrales que contradicen la visión trágica y, entre comillas, pesimista de Nietzsche. La tragedia griega tal y como la asimilamos en el mundo de hoy, pues es un género literario que nace en el siglo V. Nosotros tenemos que distinguir la tragedia griega del pensamiento trágico, porque si bien ambos van de la mano, obviamente no podemos hablar de tragedia griega sin referirnos al pensamiento trágico griego. Son dos cosas distintas, porque podemos hablar de pensamiento trágico sin hablar de tragedia. Podemos hablar de la tragedia griega en tanto género literario sin abordar lo que denominamos un pensamiento trágico. El pensamiento trágico está inscrito dentro de la mentalidad griega y es un pensamiento que, por supuesto, se enraiza en aspectos completamente distintos de los que configuran la gran tradición occidental que nace, digámoslo así, con Sócrates y Platón en torno al dominio de la dialéctica y el racionalismo occidentales. Entonces, la tragedia griega es un género literario que nace en el siglo V. Nietzsche se ocupa justamente de cómo va desenvolviéndose esta
este nuevo género que, de acuerdo a la historia que se ha gestado en torno a la tragedia griega, pues dura aproximadamente unos 80 años en el siglo V, y que aparece con los tres grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, este último autor en quien recaen en gran medida las críticas que Nietzsche establece en el nacimiento de la tragedia, porque establece Nietzsche que a partir de Eurípides es cuando la tragedia empieza a morir. Pero al margen de eso, la tragedia se enraiza en la cultura popular griega. De hecho, Nietzsche resalta en el nacimiento de la tragedia como cuando aparece la tragedia en el siglo V, lo que plantea Nietzsche es que es un resurgimiento del mito trágico y del mito como tal. Es decir, en el siglo V, los griegos vuelven a encontrar su pasado primitivo, que está concebido desde una dimensión absolutamente religiosa, en que por obvias razones la figura central va a ser Dionisio. Entonces, estos aspectos son retomados por Nietzsche en su libro, que entre otras cosas es un libro en el que no solo contradice a Eurípides, no solo contradice a Sócrates y a Platón, sino que contradice en una lectura comúnmente implícita dentro del nacimiento de la tragedia a Aristóteles y su poética. Las ideas que desenvuelve Aristóteles en la poética son criticadas implícitamente en el nacimiento de la tragedia por Nietzsche. A veces lo menciona, pero en la mayoría de oportunidades se refiere a aspectos que están contenidos en la poética de Aristóteles, que es justamente el primer libro que aborda una concepción acerca del género literario de la tragedia. Entonces, Nietzsche toma distancia de todos estos autores. En algunas oportunidades de manera justa, en otras no tanto, pues no tenemos ahora oportunidad de referirnos con mayor especificidad en el sentido de abordar cada una de estas críticas que establece Nietzsche. Pero lo que sí es necesario es destacar que lo que Nietzsche intenta hacer es consolidar la idea de que la tragedia griega nace en el espíritu de la música y específicamente en la concepción musical que tiene el coro trágico. Para Nietzsche, el coro trágico es el elemento central de la tragedia griega. Y esto es importante porque no se trata solamente de una concepción literaria, ¿cierto? No se está hablando solamente de que el coro trágico sea uno de los aspectos representativos de la tragedia griega, sino que para Nietzsche, y de hecho también en cierto aspecto aquí coincide con Aristóteles, porque Aristóteles lo señala en la poética, la tragedia griega nace de los cantos, de los ditirambos que el pueblo griego, en su aspecto popular, hace con respecto a la figura de Dionisio. Entonces, para Nietzsche, el origen de la tragedia es el pathos dionisiaco, esta pasión, este éxtasis dionisiaco que se encuentra envuelto en la Grecia primitiva, en donde surge la tragedia solo como coro. ¿Qué tipo de coro? Una serie de personajes, o mejor, más que de personajes, de personas que, disfrazadas de sátiros, entonan ditirambos en honor a Dionisio. Para Nietzsche, y no solo para Nietzsche, para el mismo Aristóteles y para obviamente una gran cantidad de estudiosos de la tragedia griega, este es el origen de la tragedia primitiva. Tragedia que tiene como matriz principal el desenvolvimiento de la música y del pathos, es decir, del desgarramiento original del dios Dionisio. A partir de ahí se desenvuelve la tragedia griega, es decir, se van recurriendo a otro tipo de elementos que van enriqueciendo la tragedia griega hasta desenvolverse ya en el siglo V, tal y como la hemos nosotros recepcionado a partir de las obras que logramos leer hoy, no abordar, de Esquilo, Sófocles y por supuesto también de Eurípides. Lo que Nietzsche señala
es que el elemento primordial de la tragedia es la música y el coro. Al coro inicialmente se le empiezan a establecer o a incluir o a relacionar personajes que empiezan a dialogar. Y este aspecto es supremamente importante porque el diálogo constituye uno de los primeros elementos que Nietzsche va a destacar como apolíneo dentro de la recepción de la tragedia. El pathos original de la tragedia es absolutamente dionisiaco, mientras que los elementos determinantes de la tragedia griega, entre ellos el diálogo, es decir, la manera como ya la tragedia no va a ser solo el canto del ditirambo en el que se desenvuelve el pathos, sino que empieza a haber un diálogo entre ese coro y un personaje y posteriormente más personajes. Esos diálogos son, además de otro tipo de consideraciones que hay que hacer a partir de la escenificación de la tragedia, constituyen los elementos o hacen parte de los elementos que Nietzsche asume como apolíneos. La tragedia griega es entonces la síntesis de dos fuerzas, de dos instintos estéticos que Nietzsche destaca en el nacimiento de la tragedia y a partir de los cuales se genera una tensión, no una oposición, sino una tensión. Hablo del instinto apolíneo y del instinto dionisiaco, que no hay que entender como aspectos contrapuestos, sino que por el contrario, a partir de ambos se desenvuelve lo que para Nietzsche va a ser la tragedia griega. Entonces, en Esquilo es más, que digamos es el autor de tragedias que podemos, al cual podemos aún abordar hoy con las 7 tragedias que nos lega. Bueno, esas tragedias se establecen a partir de un contenido en donde se desenvuelve todavía el aspecto más ligado al pathos original. Mientras que, por ejemplo, si revisamos la obra de Sófocles, ya hay unos cambios que también señala Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, y esos cambios tienen que ver sobre todo con aspectos más apolíneos. Por ejemplo, uno de ellos, en donde los personajes trágicos tienen una dimensión más individual. La dimensión de los personajes de Sófocles, si la comparamos con la obra de Esquilo, está mucho más ligada a los aspectos individuales. En otras palabras, en la obra de Sófocles es más fácil reconocer las individualidades, lo que caracteriza a cada uno de estos personajes. A pesar de eso, Nietzsche sigue repitiendo en su Nacimiento de la Tragedia que todos estos héroes trágicos, y este personaje del héroe trágico es muy importante dentro de las consideraciones que vamos a establecer ahora con respecto a la idea de Nietzsche en torno, por ejemplo, al superhombre. Este personaje trágico para Nietzsche es una máscara del dios Dionisio. En otras palabras, todos los héroes trágicos y las heroínas también, obviamente, ¿cierto? Tanto los hombres o las mujeres que fungen de héroes trágicos o de heroínas, para Nietzsche no son más que representaciones enmascaradas de la única figura sufriente que sigue siendo Dionisio. En otras palabras, en la tragedia griega, todos estos héroes no son más que representaciones del único dios sufriente, Dionisio. Con Eurípides, en Eurípides Nietzsche reconoce a un autor que va a contradecir un poco este aspecto dionisiaco importantísimo. En otras palabras, lo que Nietzsche refuta de Eurípides es que cada vez más sus énfasis van a estar dirigidos hacia el campo apolíneo. Por ejemplo, la obra platónica, todos los diálogos de Platón, podrían ser considerados, y esto también lo menciona en algún apartado Nietzsche, pueden ser considerados como tragedias que perdieron sus elementos fundamentales. Los diálogos de Platón son tragedias que perdieron el coro y que perdieron la música. La música es el aspecto central de la tragedia para Nietzsche. Por eso también combate a Aristóteles, porque en algún momento en la poética Aristóteles señala que una tragedia puede ser representada y puede ser leída y tener el efecto necesario. En otras palabras, para Aristóteles la música dentro de la tragedia no es más que un aditamento. Y esto Nietzsche lo ve como algo absolutamente
imposible de aceptar. Para Nietzsche el espíritu de la tragedia está en la música. La música es el aspecto central y fundamentalmente la música que se destaca dentro de los cánticos en los que se desenvuelve el coro trágico. Entonces, la tragedia griega hay que entenderla, como dije ahora, desde estas dos perspectivas. Una, como un género literario que aparece en el siglo V, pero también como el desenvolvimiento más explícito de lo que Nietzsche llama el pensamiento trágico griego, que se desenvuelve en otro tipo de pensamientos. Por ejemplo, en torno a una de las concepciones antiguas, más fundamentalmente nihilistas que aparecen en este mundo. Estoy hablando en este caso de la figura de Pan y su concepción acerca de lo mejor para el hombre es no haber nacido y de lo contrario morir pronto. Fíjense, o fijémonos más bien, que esa idea de que lo mejor para el hombre es no haber nacido o de lo contrario morir pronto, es una idea absolutamente nihilista, ¿cierto? Que está extraída de toda esta religiosidad y de todo este pensamiento en los cuales se desenvuelve la figura de Dionisio, en este caso a partir de Pan. Pero lo que plantea Nietzsche es que ante el abismo de la existencia, ante el aspecto crudo de la realidad, ante el aspecto fundamentalmente negativo y pesimista, el griego fue capaz de concebir una obra como la tragedia griega, en la cual el griego acepta la vida. En otras palabras, el griego rescata ese pesimismo y no lo niega, sino que lo transfigura a partir de la obra de arte. Y en este caso, esta obra de arte es la tragedia griega. Entonces, ¿qué es la tragedia griega para Nietzsche? La tragedia griega es la sabiduría trágica de Dionisio, una sabiduría en la que se desenvuelve el más crudo pesimismo, que está catalogado a partir de la indeterminación, de la infinitud, del hecho de que no podemos tener un orden. Pues bien, ese pensamiento fluye y se desenvuelve al mismo tiempo que el arte, en este caso el pensamiento apolíneo, que es todo, que muestra un aspecto completamente distinto, y es el de la creación, es el de la determinación, es el de la manera en que el hombre es capaz, el hombre griego para Nietzsche, en la que el hombre es capaz de dejar a un lado ese pensamiento pesimista y negativo, no lo rechaza, no lo niega, sino que lo transfigura, en este caso en la obra de arte. Por esa razón es que Nietzsche plantea que cuando aparece la figura de Sócrates y, obviamente, la figura de Platón, que entre otras cosas hay que recordar la manera en que Platón toma distancia de manera bastante explícita de la tragedia griega, hay que recordar algunos de sus diálogos, por ejemplo, el libro 10 de la República, en el mismo Protágoras vuelve a hacer alusión a la tragedia griega para destacar los aspectos negativos de la misma. Entonces, claro, para Nietzsche, Sócrates y Platón, y un tanto Eurípides, son los representantes de esta nueva concepción que va a desligarse del pensamiento trágico pesimista de los griegos para enfocarse en una concepción totalmente optimista, a la cual Nietzsche destaca como la perspectiva propiamente nihilista de Occidente. En otras palabras, para Nietzsche, el pensamiento dialéctico que podemos encontrar de manera bastante explícita pues a lo largo de toda la filosofía occidental, pero por ejemplo lo encontramos de manera muy latente en el Protágoras, cuando Sócrates dialoga con Protágoras y empieza a hablar de los contrarios, y Protágoras toma distancia, el sofista, que entre otras cosas este pensamiento sofista tiene una gran importancia para la obra y para el pensamiento, digamos, de lo que podría considerar un pensamiento trágico, tanto desde la perspectiva nietzscheana, como por ejemplo de autores contemporáneos también como Clément Rosset, quien destaca la importancia del pensamiento sofístico dentro de la tradición occidental y marginando un poco esa asimilación un poco superficial que a lo largo de esta tradición también se ha hecho del pensamiento sofista.
Entonces, lo que Nietzsche establece es que el pensamiento dialéctico, el pensamiento racionalista, el pensamiento optimista y cientificista de Occidente da al traste con el mundo trágico griego. Entonces, no va a ser muy difícil concebir cómo el pensamiento maduro de Nietzsche no está en realidad tan opuesto a este pensamiento del joven Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, por cuanto va a establecer que los grandes valores de la tradición occidental, por ejemplo, la idea de verdad, la idea de ser, la idea de un telos, todos estos aspectos concernientes a una teleología, a un sentido, a una finalidad, pues van a dar al traste con la concepción trágica que intenta establecer Nietzsche aún en la primera de sus obras, en el origen de la tragedia. Entonces, nosotros podemos hasta el momento ya estipular que lo que hace Nietzsche es arraigarse en el pensamiento trágico griego. Obviamente va a negar todo este pensamiento crítico, optimista, racionalista, que nace con Sócrates, aunque cuando digo nace con Sócrates no estoy afirmando que Sócrates sea el primero en abordar este pensamiento, porque obviamente ya viene desde atrás. Por ejemplo, Clément Groset también estipula en su célebre libro, La lógica de lo peor, cómo la dialéctica y el pensamiento optimista nacen con Anaxágoras, cuando Anaxágoras crea este concepto del nous, de la inteligencia, que contradice el aspecto caótico del mundo y del universo en lo que se desenvuelve justamente el pensamiento trágico. Y aún podríamos ir aún más atrás, podríamos ir un poco más atrás y concebir el apeiron de Anaximandro. El concepto de apeiron en Anaximandro es fundamentalmente pesimista, nihilista, pero es un nihilismo no como lo entenderíamos hoy, o sea, como algo deleznable, como algo que no queremos, sino que es un pesimismo en la medida de destacar que este apeiron, y justamente lo podemos explicar a partir de la significación, ¿cierto? El concepto de apeiron como algo sin forma, algo que no tiene límites, algo indeterminado. Ese aspecto casi que está no explícito, pero sí muy encarnado dentro de la filosofía de Nietzsche, porque el apeiron es el primer concepto filosófico en donde nosotros nos topamos con una idea que, si bien es metafísica, establece un fundamento paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque es un fundamento sin fundamentos. No puede hablarse de un fundamento como respuesta al arjé griego, cuya en el cual se explicita una idea absolutamente ajena a lo finito, a lo determinado. El apeiron se desenvuelve como el fundamento de Anaximandro, pero es un fundamento que al mismo tiempo no lo es. Es decir, es como si todo el devenir, como si todos los contrarios fluyen dentro de ese cauce en el cual se desenvuelve este concepto supremamente interesante del apeiron y sobre el cual nosotros deberíamos un poco más establecer nuestro interés en la medida en que podríamos considerar que es el primer concepto filosófico en donde se destaca un pensamiento propiamente trágico y negativo, pesimista, lo que hoy llamaríamos nihilista, o desde ciertos conceptos nihilista. Entonces, claro, Nietzsche quiere destacar eso, ¿cierto? Nietzsche en su obra se margina de la dialéctica, se margina del pensamiento optimista, se margina de ese racionalismo que puede destacarse como uno de los aspectos originales de la filosofía griega, de donde nace todo este tipo de pensamiento. Entonces, claro, cuando nosotros nos topamos con el Nietzsche maduro, nos vamos a encontrar con que vuelve a retomar ese pensamiento, digámoslo así, negativo del pesimismo griego. Pero hay que destacar algo. Cuando decimos pesimismo griego, el énfasis en el cual Nietzsche destaca esta perspectiva
está en un concepto que él trae en el nacimiento de la tragedia, un concepto supremamente importante, que es el concepto de Heiterkeit o jovialidad. La jovialidad, o este concepto de Heiterkeit, a veces ha sido traducido por serenidad, pero digamos que el concepto de serenidad en algunas ocasiones puede ser asimilado como una especie de tranquilidad o como de satisfacción o como de comodidad, mientras que el concepto Heiterkeit en Nietzsche más bien debe entenderse como una jovialidad, que está muy ligada a todo este aspecto de la jovialidad que destaca, por ejemplo, Nietzsche en una obra ya del inicio de su madurez, como lo es La Galla Ciencia. La jovialidad griega es la manera en que el griego no niega esa perspectiva negativa. Es la manera en que el griego reafirma ese mundo oscuro en el cual se desenvuelve el hombre, pero al mismo tiempo es capaz de crear la obra de arte y ser, por lo tanto, o concebirse mejor desde una perspectiva totalmente ajena a un nihilismo en donde la única opción sea la mejor, no haber nacido. Por el contrario, Nietzsche destaca que esta jovialidad griega, por lo tanto, está enraizada en el pesimismo, pero es una jovialidad que invita a la vida misma, no al rechazo de la vida, sino a la afirmación vital, que es uno de los aspectos que obviamente nosotros nos vamos a encontrar con la filosofía del Nietzsche maduro. Todo este desenvolvimiento en el que el hombre reconoce las carencias que tiene, el hombre reconoce el mundo caótico en el que vive, el mundo reconoce el fondo abisal de su existencia en la que no hay ningún fundamento último, y si no hay ningún fundamento último, tampoco hay una finalidad última, y sin embargo, dentro de esa apreciación que Nietzsche realiza, pues el hombre es invitado a la vida misma, a que la afirme, a que ría, a que baile. Y es muy, es bastante importante esa idea de Nietzsche cuando nos dice, el Dios tiene que bailar. Solo puedo creer en un Dios que baila, en un Dios que danza, en un Dios que danza al mismo tiempo que reconoce ese fondo que está a sus pies, que es el abismo de la existencia. ¿Cuál abismo? El hecho de no poder encontrar un fundamento, una verdad última, ni tampoco una finalidad. Entonces, digamos, este concepto trágico de Nietzsche, en el que nosotros podemos destacar, por ejemplo, esta perspectiva en la que efectivamente el hombre no tiene origen, el hombre no tiene fin, el hombre no tiene sentido, pero a pesar de que es una concepción pesimista, Nietzsche invita a la vida misma. Nietzsche invita a afirmar la existencia y por ende ya ese nihilismo se convierte en un nihilismo activo en donde nos invita, esto es bastante complejo, me refiero a la posibilidad de que el hombre efectivamente se dé cuenta de que no tiene un fundamento último, de que no tiene un sentido, pero sin embargo sea invitado a vivir a partir de este vitalismo, de esta exigencia, de esta risa a la que invita, por ejemplo, Zaratustra en el Nietzsche maduro. La dialéctica, en cambio, el racionalismo, para Nietzsche, se desenvuelven dentro de una filosofía que es esta, sí, completamente nihilista. Entonces, toda la perspectiva trágica da al traste con la idea de una filosofía racionalista. Y esto es muy importante señalarlo, porque claro, casi toda la tradición filosófica ha sido racionalista. Casi toda la tradición filosófica se desenvuelve dentro del dominio de la dialéctica, de los juegos de contrarios, que entre otras cosas estos juegos de contrarios también tienen un sentido estético en la medida en que son dinámicas que se desenvuelven a partir de la idea de regularidad, de la idea de orden, de la idea de semejanza, de la idea de similitud. Todos estos juegos de contrarios, Nietzsche los va a equiparar con el pensamiento nihilista que caracteriza casi toda la tradición occidental. Entonces,
Lo trágico tiene un problema, por supuesto, y es su propia imposibilidad, porque es muy difícil definir lo trágico. ¿Por qué es difícil definir lo trágico? Porque el concepto, justamente, el concepto, lo que nosotros llamamos un concepto, está referido siempre a la posibilidad de determinar unos límites. Claro, todo concepto está limitado. Todo concepto está limitado. Esos límites forjan el pensamiento dialéctico, la capacidad racional que tiene el ser humano para forjar los límites del mundo, para establecer este concepto significa esto, este concepto significa otra cosa. Para Nietzsche, en cambio, todos estos conceptos o todas estas verdades son ficciones, son invenciones humanas, que son necesarias para la vida, por supuesto, son necesarias para la vida, pero al fin y al cabo son ficciones, no son verdades. Entonces, es muy difícil en este caso, o mejor, más que difícil, imposible, definir qué es lo trágico. Lo trágico no puede definirse, porque lo trágico justamente contradice la posibilidad de una definición. Claro, nosotros podemos definir conceptos, pero para Nietzsche esas definiciones son siempre ficciones, son máscaras que utiliza el hombre para el reconocimiento que él mismo se da en el mundo, para su desenvolvimiento vital, pero al mismo tiempo son ficciones, son mentiras. Entre otras cosas, la mentira y la ficción son necesarias para la vida de acuerdo a Nietzsche. Entonces, es muy difícil poder establecer una concepción, una definición de lo trágico. La filosofía de Nietzsche, entonces, se desenvuelve dentro de estos parámetros de oposición a la dialéctica y al racionalismo. Entonces, claro, alguien podría decir entonces que la filosofía nietzscheana es completamente irracionalista, como en algunos casos se ha destacado. Sin embargo, más que irracionalista, no es simplemente una oposición. Lo trágico no es la oposición a la dialéctica, porque caeríamos en el mismo juego dialéctico, de oposiciones, de contradicciones, de juegos de contrarios. Lo trágico es la imposibilidad, o mejor, el reconocimiento de la imposibilidad de la dialéctica. Lo trágico es el mundo en el que Nietzsche establece la realidad múltiple, diversa, completamente divergente en el que nosotros nos movemos, nosotros los seres humanos. Entonces, a partir de allí surge una exigencia. Por eso al principio estuve hablando, o mencioné mejor, la importancia que tiene el héroe trágico, o cómo puede conectarse con esta idea del superhombre nietzscheano, en el sentido de que gran parte de la perspectiva de Nietzsche está enfocada dentro de un derrotero ético. Claro, es una ética que parte de cómo el ser humano no tiene fundamentos. Entonces el ser humano debe extraerse de esas visiones fundamentalistas, de esas visiones que le dan a entender que se desenvuelve a partir de una guía práctica que encuentra como verdades, en algunos casos verdades absolutas. Entonces, por supuesto, Nietzsche va a hacer o va a dar un paso al margen de esa perspectiva, y por eso la idea del superhombre y la idea del eterno retorno están completamente ligadas a la idea de un héroe trágico que acepta su realidad, que acepta el momento en el que se encuentra al margen de visiones fundamentalistas. Es muy interesante algunos fragmentos que podemos encontrar en el Zaratustra, pero también dentro de los fragmentos póstumos, en los cuales Nietzsche destaca este aspecto ético dentro de dos conceptos que tradicionalmente aparecen como contradictorios, pero que se funden en esta perspectiva del superhombre y del heroísmo trágico de Nietzsche. Son los conceptos de necesidad y libertad. Porque si nos fijamos un poco, estos dos conceptos aparecen como contradictorios, aparecen como completamente distintos y divergentes. Una cosa es la necesidad, es decir, una cosa es lo que nos pasa, lo que nos acaece, lo que nos envuelve. Entonces nosotros podemos distinguir muy bien, bueno, dentro del dominio de la necesidad está el hecho de que nacimos en un país determinado,
nacimos en una familia determinada, tenemos ciertas condiciones o aptitudes físicas e intelectuales. Todo eso hace parte del dominio de la necesidad, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Por otra parte, está el dominio de la libertad. El dominio de la libertad aparece aparentemente como lo contrario de la necesidad, como todo aquello por medio del cual nosotros elegimos y podemos hacer. Y entonces estos dos dominios podrían también establecerse como el ámbito de la objetividad y el ámbito de la subjetividad. Claro, lo que nos pasa, el ámbito de la necesidad, está ligado a lo externo, mientras que lo que nosotros elegimos libremente está ligado a nuestra interioridad. Sin embargo, Nietzsche, tanto en el Zaratustra, como dije ahora también en algunos fragmentos póstumos, destaca la oportunidad máxima del superhombre, y es cuando el hombre puede, en el hombre, perdón, pueden confluir ambas fuerzas, ambos conceptos, y se reintegra tanto la necesidad como la libertad. Eso es el héroe trágico. El héroe trágico, ¿cierto? Podemos remitirnos a Edipo, a Antígona, etcétera, a Teocles. Son héroes cuyas decisiones, o sea, parten, obviamente, de la libertad que tienen para acoger plenamente su acaecimiento, lo que les toca que vivir, o sea, su necesidad. En otras palabras, para Nietzsche, el hombre es solo completamente libre cuando acepta su destino. Su destino, es decir, lo que acaece. Y a partir de ahí surge justamente otro concepto muy importante dentro de la filosofía nietzscheana, que es el de amor fati, es decir, ese amor por el destino, ese ámbito en el que el hombre es capaz de reconocer que lo que le sucede, que lo que acaece sobre él es digno de ser vivido y hay que afirmarlo. Entonces, toda esta perspectiva no es más que una perspectiva en la cual Nietzsche destaca la importancia vital que deriva, por supuesto, en una consideración ética. El superhombre nietzscheano no es este ser un poco producto de la imaginación. El superhombre no es este ser que está queriendo pasar por encima de los demás, sino que es un ser que concibe la vida a partir de la inocencia del devenir. Es decir, un ser que está más allá del bien y del mal, en la medida de destacar que la vida acaece y ese acaecimiento vital es aceptado por este hombre dentro de esta perspectiva que es completamente ética y en la cual están inscritos los grandes conceptos, si es que se puede hablar de conceptos en Nietzsche, de superhombre, de eterno retorno, de amor fati, etcétera, y de voluntad de poder, que enmarcan en gran medida su pensamiento vitalista, trágico, que está completamente ligado al pesimismo griego. Para Nietzsche, los griegos fueron el pueblo, y esto hace parte de esa concepción creativa, de una hermenéutica creativa que Nietzsche ejerce desde los griegos. O sea, lo que estoy queriendo decir es que a Nietzsche, o mejor, Nietzsche no está muy interesado en especificar qué fueron exactamente los griegos. Lo que Nietzsche intenta hacer es recrear al pueblo griego. Y dentro de esa recreación emerge esta figura del heroísmo trágico como, digámoslo así, modelo, entre comillas, modelo ético que está completamente ligado a la perspectiva de su vitalismo y a la perspectiva de la concepción que tiene del superhombre. Entonces, Nietzsche establece como el pueblo griego está completamente inmerso. Cuando hablamos de pueblo griego nos referimos al pueblo o al aspecto primitivo del pueblo griego, a esta cultura, en donde no se rechaza
ese ámbito abisal, ese ámbito oscuro de la existencia, sino que se transfigura a partir, en este caso, de una obra de arte como lo fue la tragedia griega. Nosotros hemos de destacar este pensamiento nietzscheano dentro de una concepción que no es ajena para nosotros. Justamente nosotros, si asumimos la filosofía como lo que efectivamente es, como un pensamiento dinámico, como una acción, como una praxis, como una manera de vivir, porque eso es lo que es la filosofía, podemos encontrar en Nietzsche, así como en muchos otros pensadores, obviamente, esta misma dinámica, en la que asumimos la filosofía como una acción, como una práctica, en la que se desenvuelve nuestra cotidianidad. La filosofía no se puede asimilar como una mentalidad solamente intelectual y teórica, sino que el ejemplo que estamos destacando justamente desde Nietzsche es cómo él elabora un estudio sobre la cultura griega trágica, no simplemente con ese afán docto, ¿cierto? Como con el afán de investigar, con el afán del profesor que está tratando de explicitar cuáles son las características de un pueblo antiguo. Lo que Nietzsche está intentando es mostrar cómo esas características, cómo esas especificidades de la cultura griega, de su pensamiento, de su religión, de su emergencia cotidiana, ¿cierto? De lo que emerge en la cotidianidad del pueblo griego, de esa cultura popular, de esos cánticos que están realizando los campesinos en las montañas en honor a Dionisio. Todo eso se puede traer a la cultura contemporánea y explicitar a partir de ahí, a partir de allí, una perspectiva completamente vital, porque eso justamente es un ámbito que nosotros debemos reconocer como importantísimo para alejarnos de esa idea sumamente gris y fría de concebir la filosofía simplemente como un ejercicio teórico de eruditos o de personas que están reflexionando al margen de su vida misma. Justamente aquí tenemos un ejemplo, entre muchos obviamente, porque Nietzsche es solo un ejemplo entre muchos, de cómo la vida misma se ejerce como práctica, como ejercicio, como movimiento completamente dinámico en el que nosotros nos desenvolvemos a partir de nuestra realidad y a partir de una realidad que podemos encontrar supremamente ajena a nosotros, como es la del pueblo griego, pero que efectivamente está inscrita también dentro de nuestra cotidianidad. Lo que sucede alrededor de nosotros en el mundo actual, en las circunstancias actuales, no es ajeno a esas perspectivas antiguas. La filosofía no se puede concebir simplemente como una explicación de ideas o de conceptos antiguos o medievales o modernos o contemporáneos. La filosofía griega está viva y en eso Nietzsche da un ejemplo perfectamente delimitado de cómo se puede concebir un pensamiento que debemos asimilar, entre comillas, como antiguo, para traerlo aquí a nuestra realidad. Y eso es justamente lo que todo lector debe al menos tener en cuenta para no caer en ese mundo absolutamente ajeno de que esto es simplemente algo a lo cual nosotros acudimos para ver qué era lo que pensaban unos personajes hace miles de años y no tiene nada que ver con nosotros. Todo lo contrario, tiene todo que ver. Y en ese caso, pues Nietzsche es un muy buen referente. Yo quisiera agradecer a Fernando y a Slyman también por la invitación que me han hecho para hablar, en este caso, de la filosofía trágica, del pesimismo griego, teniendo en este caso pues como hilo conductor a Nietzsche. Y quisiera saber si las personas pues que nos están atendiendo en estos momentos puedan tener alguna consideración, puedan tener alguna pregunta, puedan tener algún tipo de interrogante con respecto a lo que hemos abordado
hasta el momento. Gracias, Alfredo. Pues no sé si hay alguna pregunta. Bueno, de entrada tenemos algunos comentarios, ¿no? Creo que son alumnos tuyos, ¿no? Dice, bueno, pues Juan Pablo dice, hola, profesor, un placer escucharlo. Un saludo. Muchas gracias, Juan Pablo. Caballero de la Aurora, bacano Alfredo, Abad, un abrazo. Arturo Álvarez, también mandándole saludos, y bueno, pues no sé, fuera de esto, fuera de estos saludos, pues quería preguntar si no hay pues algún comentario al respecto. Claro, por supuesto, a mí me ha gustado mucho su exposición del pensamiento de Nietzsche. Yo también, bueno, sino por decir así como romper el hielo, ¿no? A mí me gustaría comenzar como inaugurando esto y ahorita abrimos paso pues alguna pregunta, que de hecho ya la tenemos por aquí, pero bueno, a ver, yo entiendo que esta exposición en torno al pensamiento de Nietzsche, sobre todo la da usted en el marco del nacimiento de la tragedia, si no me equivoco, ¿no? Ya quizá con algunas implicaciones que también se irán postergando a la obra, a lo largo de la obra del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Y mi duda va tiene que ver con el tema del pesimismo. Es evidente que en el Nietzsche del nacimiento de la tragedia, pues está el concepto del pesimismo, ¿no? Incluso, bueno, en una investigación que estaba leyendo, se comenta que el concepto del pesimismo a Nietzsche se le hace problemático cuando lee la obra de Edward von Hartmann, la filosofía del inconsciente. A partir de aquí, claro, por supuesto, ya anteriormente había leído a Schopenhauer, pero realmente cuando se le hace como problemático el concepto es a partir de la obra de von Hartmann, y una de las premisas del pesimismo es justamente lo que usted comenta, ¿no? Comentaba que frase griega, ¿no? De este dios, donde dice, lo mejor es no haber nacido, ¿no? Y una vez pues que ya lo hiciste, lo mejor es irte lo más pronto posible de aquí, parafraseando demasiado, ¿no? Pero se entiende la idea, que lo que viene a significar como es mejor no ser que ser, ¿no? Entonces, esta premisa del pesimismo, que también va a estar anclada en otro problema del cual se va a ocupar Eugen Dühring, que es la pregunta por el valor de la vida, ¿no? ¿Qué valor tiene la vida? Esta pregunta, evidentemente, en el pesimismo es decir, bueno, pues no hay el valor de la vida, pues no hay como que ningún valor en él, entonces lo mejor es no ser. Y esto en un primer momento para Nietzsche va a ser pues también un punto de partida el preguntarse por el valor de la vida, pero más o menos también por estas fechas, también Nietzsche se va a plantear una pregunta que más adelante también va a ser propiamente ya no del tema del pesimismo, sino del nihilismo, que es la pregunta por el sentido de la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay un investigador inglés que se llama Tobias Dalvis, quien sugiere que la pregunta por el valor de la vida, tanto como la del sentido de la vida, no es lo mismo. O sea, no vienen a significar lo mismo. Y esto vendría como a traducirse que tanto el pesimismo como el nihilismo no son o no tratan temas parecidos, ¿no? Y hasta cierto punto se distancian. Y que Nietzsche comienza a ver como de hecho hay una crítica muy fuerte, ¿no? Sobre todo en los fragmentos póstumos a lo largo de su vida filosófica, pues el concepto del pesimismo, pues no es algo que Nietzsche critica en una obra, sino a lo largo de toda la vida, ¿no? Y es algo que uno puede corroborar leyendo estos fragmentos póstumos. Pero sí hay un momento en donde
creo yo que sí se deja de desatender de la pregunta del valor de la vida y se atiende más por la pregunta por el sentido, ¿no? Y ya es ahí cuando se inaugura, o al menos como yo lo veo, el tema del nihilismo, que ya estamos hablando como por el 80, el 82 más o menos por ahí. Mi duda va en ese sentido, ¿no? ¿En qué momento podría pensarse que en Nietzsche ya no hay quizá un pensar en torno al concepto del nihilismo, sino ya tratando de desligarse de este concepto y de lo que ello implica, ¿no? Que es la pregunta por el valor de la vida, que en otras palabras, pues también podríamos decir que implica como esa división del mundo, ¿no? Que ya más adelante pues va a ser más evidente, donde vamos a poner en esta partecita donde dice historia de un error. No hay ningún mundo doble, ¿no? Este es el mundo verdadero. Bueno, Fernando, muchas gracias por sus apreciaciones, por su pregunta. La idea del nihilismo es una idea a veces compleja en Nietzsche porque se puede entender desde dos ámbitos. Para Nietzsche, el nihilismo se convierte en un asunto completamente vital. Es decir, un pensamiento es nihilista en la medida en que conciba que hay fines, que hay sentidos y que hay fundamentos. La filosofía de Nietzsche contradice completamente la idea de fundamento, la idea de finalidad, por eso es completamente ateleológica, y contradice la idea de verdad. Entonces, para Nietzsche, toda ideología que se enmarque dentro de este tipo de conceptos es nihilista. Por eso va a decir que, por ejemplo, casi toda la tradición occidental es nihilista en la medida en que sigue asumiendo su ideario a partir de estas perspectivas metafísicas. Entonces, tanto el platonismo como el cristianismo, pero no solo esos, sino toda filosofía que se enmarque dentro de estos conceptos es nihilista. De hecho, en un libro llamado La antinaturaleza, Clément Grosset rescata uno de los fragmentos de la Gaya Ciencia, en donde Nietzsche dice que, bueno, nos hemos desembarazado de Dios, pero han surgido otros que aparecen como sombras de Dios. Todas esas sombras de Dios tienen que ver con perspectivas que se enmarcan dentro de la aceptación de esos conceptos como verdad, fundamento, sentido, telos, etc. Y por eso aparecen ligados a una perspectiva nihilista. Eso por un lado. Por otra parte, Nietzsche también destaca que el nihilismo es, por supuesto, la idea que mencionamos hace un momento, derivada de Sileno. Sileno afirma, lo mejor para el hombre es no haber nacido y de lo contrario morir pronto. Si nos quedamos solamente con esa identificación, entonces el mundo efectivamente aparecería con un sesgo absolutamente negativo, pesimista, un nihilismo radical, pero lo que debe surgir de allí es lo que para Nietzsche surge precisamente de esa perspectiva. Es la del hombre que se da cuenta de que eso es cierto, de que lo contrario, de que lo que está atribuyéndose la sabiduría de Sileno quizás sea cierto, quizás explique la realidad humana, pero no se queda allí. Y es cuando el nihilismo se convierte en un nihilismo activo. Entonces, por ejemplo, usted ahora señaló justamente un par de conceptos interesantes con respecto al valor de la vida y al sentido de la vida. Para Nietzsche la vida no tiene ningún sentido, pero tiene todo el valor. La vida tiene todo el valor justamente en la medida en que no tiene ningún sentido. El hecho de considerar que tenga un sentido, para Nietzsche, eso implicaría que la vida empiece a perder precisamente ese valor. Voy a leer un fragmento muy corto que encontramos en los fragmentos póstumos
Nietzsche dice, llegar a la inocencia del devenir excluyendo los fines, necesidad, causalidad, nada más, y designar como mendacidad el hablar de fin donde hay siempre un resultado necesario. Fijémonos que en este fragmento lo que especifica Nietzsche es precisamente un ataque directo contra toda idea de sentido y contra toda idea de finalidad. Y por ende, destacar ya no un ámbito negativo y pesimista, sino un ámbito completamente vitalista. En ese sentido también se especifica esas razones por las cuales Nietzsche contradice el pensamiento pesimista, pero no lo contradice asumiendo que es completamente ajeno a él, sino destacando la realidad humana como una realidad que está justamente inmersa dentro de esa negatividad, pero desde la cual se rescata a partir de un impulso, de un impulso vital, ese ámbito en el cual el hombre puede llegar a reconocer el valor de la vida, justamente en la medida en que ésta carezca de todo sentido. Y es allí donde este pesimismo cobra un valor, digámoslo así, estratégico dentro de nuestra eticidad, dentro de nuestra práctica vital. Fernando. Bueno, gracias. Vamos a pasar con las siguientes preguntas, ¿no? Porque sí, a mí me llama mucho la atención todo esto que comenta. Sí, en algún momento he tenido esa oportunidad de estudiar todo esto, pero bueno, vamos a darle la oportunidad a otras voces, ¿no? Brian Cortés escribe que cuando menciona la relación, a ver, permítanme, vamos a compartir, cuando menciona la relación entre necesidad y libertad, se puede traer a la reflexión que hace Nietzsche con lo postulado por Mailander. No, no solo con lo postulado por Mainlander, porque esta idea de destacar la relación entre necesidad y libertad también la podemos encontrar en autores románticos a los cuales Nietzsche también había leído. De manera que esta apropiación, entre otras cosas, muchas de las concepciones que tiene Nietzsche no son, digámoslo así, originales. Por ejemplo, la idea de lo dionisiaco y lo apolíneo es una idea que viene desde el romanticismo y que Nietzsche vuelve a destacar en su obra. Generalmente se asume que lo dionisiaco y lo apolíneo son concepciones o fuerzas que identifican originalmente la perspectiva nietzscheana, pero son conceptos que Nietzsche extrae de otros autores. En este caso, por ejemplo, hay algunos párrafos del Nacimiento de la Tragedia que son muy similares a los de un filólogo anterior a Nietzsche, Bachofen, y podemos encontrar este tipo de rasgos. Por eso, en este caso, la pregunta que hace Brian, efectivamente, esta idea entre necesidad y libertad no solo se puede encontrar en Mailander, sino en muchos otros autores anteriores aún a Mailander, que significan lecturas que efectivamente Nietzsche había hecho, en este caso de pensadores y filósofos del romanticismo, con los que Nietzsche tiene una relación supremamente equívoca en la medida de también destacar la influencia gigantesca que tiene el romanticismo sobre Nietzsche, pero al mismo tiempo la postura crítica que tiene Nietzsche con respecto al romanticismo, oponiéndolo, a la idea de clasicismo en las obras tardías, efectivamente. Bien, bueno, vamos con la siguiente, porque sí hay interés por aquí, ¿no? Armando Solán nos pregunta, ¿qué relación tiene Schopenhauer con Nietzsche? Es por demás conocido que lo hay, pero si podría comentarnos al respecto cómo influyó aquel en ¿qué piensa usted al respecto? La relación y la influencia de Schopenhauer sobre Nietzsche es abrumadora. Nietzsche cuenta que, bueno, leyó por primera vez El mundo como voluntad y representación, si no me equivoco, en 1866, cuando Nietzsche era pues un joven estudiante. Y Schopenhauer aparece como un maestro. Schopenhauer para el Nietzsche de juventud aparece como el filósofo, aparece como
el maestro desde el cual el enfoque nietzscheano cobra unos matices desde los cuales se puede observar la reverencia con que Nietzsche trata a Schopenhauer. Esa reverencia la podemos encontrar todavía en El nacimiento de la tragedia. El mismo lenguaje, los conceptos que utiliza Nietzsche están extraídos totalmente. Toda esta idea de lo uno primordial, del mundo fenoménico, son extraídas totalmente de las perspectivas schopenhauerianas que encontramos en el mundo como voluntad y representación. De manera que la influencia es gigantesca. Por supuesto, después Nietzsche va a cambiar de perspectiva y va a romper con su maestro, así como rompió con Wagner, ya por cuestiones, en este caso, de índole no tanto como las que motivaron la ruptura con Wagner, pero obviamente tiene que ver con las conceptualizaciones que haría Nietzsche más adelante, desde las cuales empieza a ser sumamente crítico con Schopenhauer, y en algunos casos también lo empieza a considerar un nihilista más, en ese sentido de la negatividad y del pensamiento pesimista que se destaca en la obra de Schopenhauer, aunque claro, eso también puede ser revalorado, criticado, pero en muchas oportunidades Nietzsche hace unas valoraciones muy esquematizadas de algunos pensadores. En este caso tenemos un muy buen ejemplo. En primera instancia acoge completamente a Schopenhauer, después lo critica, por ejemplo, toda esta idea que tiene con respecto a la tragedia griega, en la que indica Schopenhauer que en la tragedia griega se llega a un estado de resignación, y claro, esto es visto por el Nietzsche maduro como algo completamente inaceptable. Es completamente inaceptable para Nietzsche asumir que la tragedia griega implique un ámbito de resignación, sino todo lo contrario, es esa fuerza que mencionábamos ahora como una fuerza vital. Entonces, es bastante interesante, y por supuesto, las relaciones y las influencias que tiene Schopenhauer sobre Nietzsche, pues son amplísimas y dan para un estudio supremamente amplio de la relación que hubo entre estos dos filósofos, por supuesto. Gracias. Y bueno, pues también tenemos por acá otro comentario. Juan Pablo Corrales Niño nos dice: el sentido se inscribiría dentro de esa racionalidad filosófica que rechaza Nietzsche. Por el contrario, el valor se inscribe en el ámbito de la vida como voluntad de afirmarse, aún en lo absurdo mismo que ésta es decir, que la vida no es en sí misma racional ni se deja apresar por sus categorías. Sí, efectivamente, tal y como lo señala aquí Juan Pablo, se podría asumir que efectivamente el sentido, es decir, la asimilación de que la vida tenga un sentido, se inscribiría dentro del patronazgo de la racionalidad. De hecho, podríamos dar un ejemplo que deriva justamente de la concepción que Nietzsche tiene, por ejemplo, con respecto al lenguaje. Si nosotros fuéramos, o mejor, si nosotros describiéramos el mundo a partir de las precisiones que hace el positivismo lógico, diríamos que el lenguaje es la manera en que nosotros copiamos el mundo a partir de la significación. Nietzsche tiene una idea completamente distinta del lenguaje y lo asume más bien desde la perspectiva retórica del mismo, entendiendo retórica no en el sentido de hablar bien, sino en la fuerza plástica y artística que la palabra tiene dentro de la configuración de mundo. Para Nietzsche el lenguaje no copia el mundo, para Nietzsche el lenguaje recrea el mundo. Ese ejemplo, que aparentemente no tiene nada que ver con lo que acaba de señalar Juan Pablo, pues es efectivamente derivable de allí. ¿Por qué? Porque la palabra no signa el mundo, no lo describe, sino que lo crea. El sentido, en cambio, si nosotros decimos, bueno, la vida tiene este significado, entonces, claro, toda ideología se mueve dentro de la significación. Todas las ideologías nos dicen, el mundo representa esto.
El mundo puede esclarecerse mejor a partir de determinadas significaciones. Para Nietzsche, ninguna significación, ningún esclarecimiento del mundo da una idea del mismo, porque el mundo se desenvuelve pluralmente, el mundo se desenvuelve en ese devenir plural, divergente, casi que caótico, desde el cual es imposible determinarlo. En ese sentido podemos destacar lo que hablamos ahorita acerca del apeiron, porque claro, el mundo es indeterminado. En otras palabras, el mundo es dionisiaco. Lo determinamos porque efectivamente tenemos que determinarlo. Por supuesto, nosotros no nos podemos desenvolver en un mundo en el que todo sea caótico y en el que no podemos tener una configuración dada. Entonces, por ejemplo, las instituciones, los significados que nosotros le damos comúnmente a la vida, pues nacen de ese juego en el cual nosotros determinamos el mundo. Sin embargo, también tenemos que darnos cuenta de que todas esas determinaciones y significaciones que creemos últimas no son más que ficciones que el hombre mismo ha creado, de que el hombre es el gran elemento artístico del mundo. El hombre crea el mundo, le da significados al mundo, pero debe darse cuenta de que esos significados son simplemente ficciones. Podemos encontrar eso en esa idea un poco clásica ya de Nietzsche, que es a la cual se recurre mucho, de que no hay hechos sino interpretaciones, y a partir de ese fragmento describir cómo el mundo no tiene una realidad última, ni tampoco el sujeto que enuncia esa realidad tiene un fundamento último, porque a veces se cree entender que cuando Nietzsche dice que no hay hechos sino interpretaciones, entonces, claro, no hay hechos, pero sí un intérprete, cuando en realidad tampoco hay un intérprete, porque nosotros mismos somos movimiento. Entonces, esa idea de subjetividad y de objetividad es atacada a ambas por Nietzsche, en el sentido de que lo que hay es un flujo del devenir en donde no se puede afirmar ninguna realidad como una perspectiva, digamos, última, sino como eso, como una perspectiva más dentro de este dominio también perspectivístico en el cual se manifiesta la filosofía de este pensador. Bien, 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 gracias. Pues bueno, también tenemos aquí otra pregunta. Brian Cortés nos pregunta que si se podría establecer una relación entre lo trágico que define Nietzsche y lo absurdo definido por Camus. Bueno, pues relaciones efectivamente puede haber, y de hecho, pues toda esta perspectiva que suele llamarse existencialismo en el siglo XX, aunque es un nombre que como comúnmente ocurre, designa una gran cantidad de pensamientos muy distintos y por lo tanto a veces es un poco impropio hablar de existencialismo, pero por supuesto todos estos pensadores, entre ellos Camus, tienen una influencia, por supuesto, nietzscheana. Sin embargo, yo creo que, pues digamos, mi respuesta va a ser sumamente sintética, pero en efecto, Nietzsche no se queda simplemente en el hecho de asumir ese absurdo de la existencia. Si así fuese, quizás entraríamos a catalogarlo dentro de ese pesimismo y dentro de ese nihilismo que establecimos con la idea de Sileno, cuando en realidad, efectivamente, el mundo nos puede parecer absurdo, pero no nos quedamos ahí. Esto de acuerdo a la visión nietzscheana. Entonces, claro, hay unos rasgos comunes entre estas visiones, porque efectivamente también podríamos nosotros decir que para Nietzsche el mundo es absurdo, pero Nietzsche no se queda solamente en eso, ¿cierto? No se quedaría en ese nihilismo en el cual se destaca solamente el absurdo de la existencia, sino que lo que encuentra Nietzsche en ese absurdo abisal de la existencia, que está destacado, que es destacado por el pueblo griego, es que el pueblo griego no se queda simplemente ahí, sino que lo reviste de otro tipo de consideraciones y lo recrea, en este caso, en la obra de arte trágico. La obra de arte trágico es la respuesta que el griego le da a ese absurdo.
es la respuesta vital que el griego le da a el hecho de encontrarse en un mundo que no tiene respuestas, que no tiene sentidos, pero no se queda simplemente ahí. En ese caso, por eso en algunas oportunidades se suele concebir a la filosofía nietzscheana desde ese ámbito vitalista, ¿cierto? De cómo emerge también, esa pulsión, digámoslo así, ese instinto vital, sin desacreditar, claro, ese otro ámbito oscuro que también está dentro de cada uno de nosotros y que Nietzsche no niega, y por el contrario afirma también, por supuesto. Bueno, gracias. Todavía hay mucho interés, profesor. No, ya es la costumbre ya de que como le dicen tanto profesor, pues bueno, a ver, tenemos un comentario más extenso que también pues son dos inquietudes. Es de María Camila Toro Montoya, quien dice que cuál es la diferencia que subyace al considerar que entre el instinto apolíneo y el dionisíaco coexisten más bien una tensión implícita en lugar de una oposición dialéctica. Y lo segundo, quiere saber si le pueden aclarar un poco en qué consiste la nueva consideración estética que enmarca Nietzsche en torno a la filología del nacimiento de la tragedia por contraposición a la filología tradicional y su mordaz carácter transvalorativo. Bueno, voy a abordar primero la segunda pregunta, que tiene que ver con la manera en que Nietzsche asume este tipo de concepción filológica. Como dije ahora, Nietzsche es educado dentro de la tradición filológica, digámoslo así, clásica, que tiene un corte positivista. En ese sentido podemos hablar de cómo Nietzsche está determinado, enfocado en sus lecciones en el liceo y también en la universidad, como dije ahora, a partir de su maestro Rizzi, que tienen una visión muy positivista de la filología, es decir, estar totalmente inmersos dentro de los textos, probar, refutar a partir de los textos mismos, ser muy apegados al ámbito textual. Y es de hecho una de las razones por las cuales Wilamowitz ataca a Nietzsche, porque dice que el libro de Nietzsche, El origen de la tragedia, es cualquier cosa menos filología. Por eso la crítica escrita por Wilamowitz tiene un tono irónico y la llama filología del futuro. Es un tono irónico porque se está burlando de Nietzsche, le está diciendo usted no es filólogo y de hecho usted es cualquier cosa menos un filólogo profesional. Sin embargo, Wilamowitz, quien fue compañero de Nietzsche, sabe perfectamente que la filología que está haciendo Nietzsche no es solamente una perspectiva que maneje Nietzsche tratando de apegarse a lo que puede ser una filología del futuro y que está ligada a una conferencia que había dictado Nietzsche en torno a la filología previamente. Entonces, Wilamowitz sabe perfectamente que el tipo de filología que está aplicando Nietzsche ya existía y de hecho existió durante todo el siglo XIX. Y es una filología que tiene un carácter más poético, entendiendo poético en el sentido creativo. Es decir, una filología que deriva de toda la de gran parte de la perspectiva romántica alemana, en donde el estudioso, en este caso de los textos antiguos, no tiene esa especificidad positivista, sino que los toma para crear otro mundo. O sea, es digamos, un tipo de filología más creativa que amplifica los sentidos hermenéuticos que se desenvuelven a partir de un texto. Entonces, en ese caso, Nietzsche, que había sido formado en esa corriente filológica positivista, en el nacimiento de la tragedia, digámoslo así, se opone completamente a ella y muestra otros rasgos completamente distintos, a pesar
de que gran parte de las apreciaciones que hace Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, de todas formas, fueron destacadas por otros filólogos, entre ellos Wilamowitz, ya muy tardíamente, pero también muchos otros filólogos han concebido que algunas de las apreciaciones que hace Nietzsche en ese texto, pues efectivamente son válidas. La otra pregunta tiene que ver con la distinción entre apolíneo y dionisiaco. En efecto, son dos instintos distintos, pero no se pueden asumir como contradictorios, sino que son es una tensión, es decir, son fuerzas que mueven el desenvolvimiento de la obra de arte. El asunto con la obra de arte trágica tiene que ver con que Nietzsche se opone a ciertas concepciones románticas, por ejemplo, de Goethe y de Winckelmann, quienes asumían que la tragedia griega y el arte griego estaban ligados a todas estas caracterizaciones de lo apolíneo, lo racional, lo mesurado, lo equilibrado, etc. Todos estos rasgos, lo armónico, todos estos rasgos que caracterizan el espíritu apolíneo eran los que ellos, digamos, ofrecían como características propias del arte griego. Entonces, lo que hace Nietzsche es destacar que efectivamente esas características están dadas, pero les hace falta esa otra dimensión que es lo dionisiaco, que entre otras cosas hay que tener aquí en cuenta que lo dionisiaco y lo apolíneo son conceptos que se inventaron en el siglo XVIII en Alemania y jamás nosotros nos vamos a encontrar con esos conceptos en el mundo griego, ¿cierto? Nosotros jamás vamos a encontrar un texto griego y entonces allí algún comentarista o algún filósofo hable de lo apolíneo y lo dionisiaco. Estas son concepciones que se crean dentro del movimiento filológico, principalmente dentro del movimiento romántico, que Nietzsche acoge, no son invenciones de Nietzsche. Entonces muestran ciertas explicaciones dentro de la hermenéutica que se hace de, en este caso, la tragedia griega. Entonces, para Nietzsche no son fuerzas opuestas, no son contradictorias y mucho menos dialécticas. Son fuerzas, son tensiones que se presentan dentro del desenvolvimiento de la creatividad, en este caso de una obra de arte como es la tragedia griega. La tragedia griega es, digámoslo así, el equilibrio entre esas dos fuerzas, entre lo dionisiaco y lo apolíneo, entre esos dos instintos estéticos. Para crear, el artista debe dar forma, debe limitar. Entonces, para poder crear, el artista tiene que ser apolíneo, pero para poder crear, el artista también tiene que ser dionisiaco y ser destructivo con otras formas. Tiene que desenvolverse dentro del ímpetu vital, que es completamente dionisiaco, caótico, y solo a partir de esa tensión y de esa manifestación de esas dos fuerzas es posible crear la obra de arte, y en este caso ya particular, la obra de arte de la tragedia griega. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que en este tenor pues hay un comentario que es una duda que tiene Juan David Jaramillo, quien comenta que a él le gustaría saber qué papel tiene la embriaguez en ese universo de lo trágico y en ese sentido, si es a partir de este estado como se alcanza el principio de individuación o de individualidad, que creo que hay un detallito ahí, ¿no? Al final. Pero bueno. Sí. Sí. Bueno, Juan David, efectivamente, creo que hace más alusión al principio de individuación, que entre otras cosas es un concepto que Nietzsche extrae de la perspectiva schopenhaueriana, en donde lo uno primordial contradice esta perspectiva del principio de individuación, que está más aunada a la imagen de lo apolíneo, porque claro, en el Nietzsche del nacimiento de la tragedia, quien tiene todavía un lenguaje schopenhaueriano, muestra o pone en evidencia cómo el principio de individuación solo surge a partir de la manifestación apolínea, mientras que la comunión, la exaltación de la liberación de la individualidad que se desenvuelve en el uno
en el ámbito de la comunidad, ya tiene más un corte completamente dionisiaco. Entonces, la embriaguez tiene dos significaciones en Nietzsche. En el Nietzsche del nacimiento de la tragedia y en el Nietzsche maduro, y podemos caracterizarlas de la siguiente manera. Nietzsche piensa o nos cuenta en el nacimiento de la tragedia que la embriaguez y el sueño son dos estados fisiológicos que entre otras cosas tienen una importancia capital dentro de toda la filosofía de Nietzsche, todo lo que tiene que ver con el dominio del cuerpo, ¿cierto? Todo lo fisiológico. Entonces, la embriaguez es un estado fisiológico en el que se desenvuelve el dominio de lo dionisiaco, mientras que el sueño es ese estado fisiológico en el que se desenvuelve más bien la fuerza apolínea. Entonces, el principio de individuación, por supuesto, está más ligado al sueño, está más ligado a lo apolíneo. ¿Por qué? Porque el principio de individuación es cuando yo me reconozco como un hombre, como un individuo, como una persona que está completamente ajena a una comunidad y en donde yo reconozco mis límites. Esos límites están caracterizados justamente por esa idea de lo apolíneo que maneja Nietzsche en el nacimiento de la tragedia y que contradice en cambio, o se contrapone en este caso, a esa idea de la embriaguez, en donde ya la embriaguez rompe con esa individualidad que me caracteriza y entro dentro del dominio de la comunidad, en eso que en términos schopenhauerianos se maneja en el nacimiento de la tragedia como lo uno primordial. En las obras tardías de Nietzsche, Nietzsche vuelve a recuperar este concepto de embriaguez, pero con otras características, y por ejemplo las maneja en algunas ocasiones dentro del carácter en el que el artista crea, ¿cierto? Para que el artista pueda crear, se necesita ese estado de embriaguez que por supuesto se extrae todavía de esa dimensión dionisíaca. Y entonces los conceptos, o mejor, las imágenes, porque no son probablemente conceptos, sino que las imágenes de la embriaguez y el gran estilo que tienen una importancia amplia en la filosofía tardía de Nietzsche, pues logran recuperar esa visión artística y estética que Nietzsche maneja en este caso, en su obra de madurez. Entonces, en ese sentido se puede entender esa idea también por la pregunta que hace Juan David acerca de la consideración que realiza Nietzsche acerca de la embriaguez y que podemos destacar tanto en su obra inicial como en algunas de las obras tardías. Bien, gracias. Bueno, pues tenemos todavía otros dos comentarios. Uno, este es más extenso, ¿sale? De hecho, no se puede visualizar completo, entonces lo voy a leer, ¿vale? Sí. Arturo Álvarez comenta, profesor, buenas noches, dice, usted menciona una interacción constante entre libertad y necesidad, haciendo referencia en tal caso a héroes trágicos como Edipo, Antígona, etc. Explicó el hecho de reconocer la libertad a partir del acaecimiento del destino, de aquello que se debe amar por encima de todo, el amor fati. No comprendo bien en qué medida se puede aceptar plenamente la libertad cuando precisamente el hombre descubre que de alguna manera está subyugado a una existencia sin fundamento, sin fines, una existencia sobre la que de alguna manera no es posible tomarse nada en serio y ejecutar ciertos planes específicos porque sabes que ellos no llegarán nunca a concretarse como tal. ¿Me podría aclarar mejor qué entiende Nietzsche por libertad? La verdad, no le quedó muy en claro este concepto. Sí, bueno, Arturo, muchas gracias por su pregunta. Para Nietzsche es fundamental este ámbito en el que se desenvuelve la libertad, porque efectivamente no se puede entender la libertad sin la necesidad. Es decir, nosotros no podemos entender el concepto propiamente de libertad
sin que éste esté remitido a los límites que nos envuelven. Si nosotros no tuviéramos límites, en realidad tampoco seríamos libres, seríamos omnipotentes, que es un concepto que en realidad, que entre otras cosas solo se le podría aplicar a la idea que tiene el Dios monoteísta de ser completamente omnipotente, porque en ese caso no tendría límites. Pero nosotros los seres humanos nos desenvolvemos en un mundo en el que constantemente nos enfrentamos a ese mismo mundo, y ese mismo mundo con sus límites es lo que llamamos necesidad, o lo que los griegos denominaban destino, o en un término más preciso, la ananké, la necesidad griega. Entonces, nosotros no podemos negar esa necesidad. Nosotros no podemos negar los límites que nos envuelven. Pero el hecho de que tengamos límites es justamente la manera en que comprendemos nuestra libertad. Nuestra libertad se desenvuelve a partir de esos límites. Es que de hecho no puede entenderse un concepto sin el otro. Están completamente relacionados. Entonces, usted menciona, por ejemplo, ¿cómo puede entenderse el concepto de libertad si no se tiene claro la idea de cuál es el sentido? Es que justamente para Nietzsche, el hecho de que no haya ningún sentido amplifica la libertad del ser humano. Nietzsche en varias ocasiones señala la metáfora del mar abierto, del hecho de que somos como navegantes que estamos bogando en un mar completamente abierto, un mar de posibilidades. Entonces, fíjese, si por ejemplo traemos a colación a Dostoyevsky, cuando menciona en Los Hermanos Karamazov y nos dice en alguno de sus diálogos, Dios ha muerto, por lo tanto todo está permitido. Esa idea tiene una característica supremamente negativa, claro, porque es la visión propiamente negativa de la libertad. Es decir, Dios ha muerto, no hay moral, no hay nada que nos impida hacer algo, mientras que en Nietzsche esa idea de que Dios ha muerto, porque cuando Nietzsche, claro, la idea de que Dios ha muerto nos está diciendo que no hay ningún fundamento. No es solo Dios el que muere, sino cualquier fundamento último y cualquier sentido. En ese caso, Nietzsche amplifica la libertad humana, pero no la amplifica desde esa perspectiva negativa de que, entonces, como no hay ninguna concepción fundamental moral, entonces podemos hacer lo que queramos. Nietzsche trae esa metáfora, como dije ahora, de los mares abiertos, de los mares siempre abiertos, que voy a tratar de buscar un fragmento de los últimos de un libro supremamente interesante que poco se ha estudiado de Nietzsche, quizás es el libro menos estudiado de Nietzsche, que es Aurora, y termina en el aforismo 575 con un fragmento llamado Nosotros, los aeronautas del espíritu. Y bueno, es un poco extenso, pero voy a leer solo un fragmento pequeño. Dice, ¿quién podría deducir de eso que ante ellos no se abra todavía un inmenso espacio libre, que hayan volado todo lo lejos que se pueda? Todos los grandes maestros y precursores nuestros han acabado por detenerse, y el gesto con que el cansancio se detiene no es el más noble ni el más agraciado de los gestos. También a ti y a mí nos pasará lo mismo. Pero eso, a ti y a mí, ¿qué nos importa? Otras naves habrá que vuelen más lejos. Esta intuición y esta convicción nuestra volará con ellas, compitiendo en altura y en lejanía. Subirá en derechura sobre nuestras cabezas, sobre nuestra impotencia, muy alto, y desde allí mirará a lo lejos y preverá bandadas de aves mucho más poderosas que nosotros, que se dirigen allí donde nosotros nos dirigíamos, donde todo es mar, mar, solamente mar. ¿A dónde pretendemos ir entonces? Más allá del mar, ¿a dónde nos arrastra ese deseo tan poderoso, más importante para nosotros que cualquier placer? ¿Por qué precisamente en esa dirección, allí donde hasta ahora se han puesto todos los soles de la humanidad? ¿Se dirá acaso algún día que también nosotros, navegando hacia el oeste, esperábamos encontrar las Indias y que la suerte quiso que naufragáramos en lo infinito? ¿O no, hermanos míos? ¿O no? Fijémonos que en ese fragmento el planteamiento de Nietzsche lo que ofrece es justamente un espíritu de libertad, un espíritu en el que nos muestra las posibilidades del mundo, un espíritu en el que el hombre está llamado a desenvolverse en el mundo
sin desacreditar los límites. Los límites siempre van a estar ahí, pero es un llamado a que el hombre mueva su espíritu, bogue en las posibilidades de ese mar siempre abierto, y por ello precisamente es libre. Es libre porque no está sujeto, no está encadenado. Es libre porque en él se cifran todas las posibilidades. Por eso es muy bella esa imagen, esa metáfora del mar, y ese nombre que le da Nietzsche a este fragmento de los aeronautas del espíritu, en el sentido muy romántico, entre otras cosas, que tiene aquí Nietzsche, de transgredir los límites, no negarlos, no, están ahí, pero luchar contra ellos ejerciendo esa relación en donde el hombre libre se encuentra con su destino, se encuentra con su necesidad, en esa conjunción que está completamente ligada a ese espíritu ético que se encuentra en la obra del autor. Gracias, pues no sé, a mí me recuerda mucho, sería por decirlo así, como una especie de Nietzsche, una especie de Pascal, ¿no? Quien ve un cielo abierto y quien siente un terror, ¿no? Ante lo desconocido, pero en este caso, pues no podríamos hablar de un espacio exterior, sino de todas esas posibilidades que podemos realizar, ¿no? Como individuos. Pero bueno, un último comentario, pregunta de José L. Trejos, nos dice que la dinámica de fuerzas y tensiones creativo-destructivas y las nuevas formas pueden proyectarse en la propuesta de un tipo de sociedad como obra de arte. Sí, sí, por supuesto, porque para Nietzsche obra de arte no es solamente lo que generalmente entendemos como tal, ¿cierto? Como una escultura o una pintura, sino que en realidad nuestra vida misma es una obra de arte. Por eso ese sentido de lo que se entiende, por ejemplo, como una estética de la existencia, está plenamente ligado a la obra de Nietzsche, no solo a la obra de Nietzsche, en buena medida. Hay bueno, muchos autores abordan esta temática, pero recuerdo una, una obra sobre Nietzsche en la que un autor, Frey, destaca justamente la relación que hay, por ejemplo, entre las motivaciones estéticas de entender la comprensión, de entender la vida como una obra de arte, y allí justamente es una relación bastante interesante entre Nietzsche y Montaigne. Y lo que destaca usted, José Luis, en la pregunta, en la que se puede asimilar la sociedad como una obra de arte. Claro, toda sociedad deriva de una concepción humana que se puede apreciar como una obra de arte. Por supuesto, en este caso no todas las obras de arte pues van a ser muy benéficas para la sociedad como tal, porque hay distintos tipos de sociedad, y en este caso Nietzsche, pues esto obviamente no lo tratamos en la charla, pero Nietzsche es un fuerte crítico de las sociedades contemporáneas, sumamente ligadas a perspectivas cerradas del mundo, cerradas a moralidades también supremamente rígidas, y por ende, en este caso Nietzsche es un poco anárquico en ese sentido, ¿cierto? Porque le da un valor supremo al individuo, y a partir de ahí se pueda visualizar un tipo de sociedad completamente distinta. No estoy hablando de una utopía, no estoy hablando de que Nietzsche esté promulgando una utopía, de ninguna manera. Lo que estoy afirmando es que dentro de las críticas que son muy amplias, y en este caso una de esas críticas es con respecto a la sociedad en la cual Nietzsche está desenvolviéndose, pero efectivamente esas fuerzas, o como usted afirma, tensiones creativas y destructivas, pueden proyectar una otra sociedad, por supuesto. Afirmar que la sociedad deba permanecer como tal
a partir de la perspectiva nietzscheana, pues sería un contrasentido de un autor que constantemente está afirmando el devenir, por supuesto. Muchas gracias. Y pues bueno, creo que ha habido, ya hay algunas respuestas, ¿no? Que le agradecen mucho por el haber respondido a estas inquietudes. Y pues bueno, no me queda más que cerrar esta conferencia. Agradezco mucho, doctor, su disposición frente pues a este proyecto que pues tenemos por decirlo así, varios proyectos derivados de todo ello y a los cuales pues también usted está invitado, ¿no? A colaborar, a trabajar con nosotros y en verdad eso se agradece mucho esta disposición que usted tiene con la sociedad. Entonces, pues bueno, yo creo que también estos temas pues no abastecen, no nos dan 2 horas, no se pueden agotar en 2 horas. Hay demasiados temas de gran importancia. A mí también me llama mucho la atención, me gustó mucho su exposición en torno al pensamiento de Nietzsche, pero aún así pues todavía conservo muchas inquietudes y yo creo que pues esto lo vamos viendo, ¿no? Lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle, doctor. Muchas gracias por su disposición y si gusta decir algo antes de cerrar. Sí, Fernando, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en el día de hoy. Igualmente, espero poder contribuir y aprender también de este proyecto que surgió hace poco tiempo. E igualmente agradecer a las personas que estuvieron interesadas y conectadas en la tarde de hoy. Y espero pues que nos podamos volver a encontrar pronto y seguir discutiendo y reafirmando nuestras inquietudes acerca de aspectos propios de la filosofía. Muchas gracias a todos, una muy feliz noche para todos. Gracias. Bueno, entonces concluimos y estén al pendientes de las siguientes charlas que por supuesto vamos a tener durante todo este año. Pues muchas gracias, hasta luego, ha sido un placer escucharlo. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.